A ver, chicos, ¿me confirman por favor si logran observar mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Miss, yo estoy logrando verlo. Miss, buenas tardes, soy Violeta. Buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes con todos. Sí, espero que hayan tenido una semana fructífera y estén llenos de energía para poder prestar atención a la clase del día de hoy. ¿Ya? Si tienen alguna dificultad o algún inconveniente, por favor, me la hacen llegar durante... Miss, yo estoy en el trabajo, lo que voy a hacer es escucharla. Si puedo participar normal, lo voy a hacer, pero dependiendo, pues, porque mío es atención al público, es mi trabajo. ¿Ya? Ya, ¿cuál es Violeta, verdad? Así es, Miss Violeta Vilca. Ya, Violeta, escríbela en el chat, por favor, para tenerlo en cuenta. No me vaya a olvidar con tantos estudiantes. Buenas tardes, Floriana. Buenas tardes, Nelva. ¿Me entendieron, verdad, chicos? Dice Nelva, yo también no solo puedo escucharlo, estoy en mi trabajo, gracias, ya. Floriana, ya. A ver, los que tienen dificultades en el chat, ya, por favor, chicos. Sí, cualquier inconveniente por el chat, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. La clase pasada hemos culminado con los temas de el área de comunicación, en el que hemos hablado de qué, de los pronombres, de los verbos, de los adverbios, ¿cierto? A ver, ¿quién me podría decir qué es un pronombre? Para ir recordando, vean. ¿Qué es un pronombre, chicos? ¿Qué entienden por pronombres? Chicos, Jonathan, Ruth Karina, Julissa Peña, Brad Jeremy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. A ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a los pronombres? ¿Qué recuerdas de los pronombres? Miss, las palabras que representan al sujeto. ¿Qué representan?
al sujeto. ¿El sujeto? No, está cerca, pero no es eso. Miss, disculpe, los pronombres son él, tú, ellos, algo así. Ya, pero ¿cuál es la función principal del pronombre? ¿Cuándo yo uso pronombres? ¿O para qué los uso? ¿Es la Para- función principal que sustituye al sujeto? Sustituye, exacto, sustituye al sujeto. ¿Qué quiere decir sustituir? Reemplaza al sujeto o sustantivo, ¿ya? Cuando yo no quiero mencionar o especificar el nombre de un sustantivo, voy a hacer uso ¿de qué? De pronombres, ¿ya? De pronombres. Ahora, ¿qué son los verbos? ¿Qué son los verbos, chicos? Para cualquiera de ustedes. La parte de la oración que expresa una acción. Es parte de la oración que nos ayuda a nosotros, ¿sí? A manifestar la acción de quién? Del sustantivo. Esa es la función principal de los verbos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿y de los adverbios? ¿Qué son los adverbios? ¿Qué son los adverbios, chicos? Lo que se recuerden, ¿eh? No quiero que saquen del internet, quiero saber cuánto me han comprendido, chicos. ¿El Lo verbo que es toda acción complementa un que verbo. ejerce persona o animal? A ver, ordenémonos. ¿Quién participó primero? Lo que complementa un verbo. Ya, va por ahí. ¿El verbo es toda acción que ejerce la palabra, la persona o animal? No, 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 no. A ver, les preguntaba qué es el adverbio. Adverbio, no el verbo. La pregunta es qué es el adverbio. ¿O cuándo yo la uso? ¿Mm? Qué coche se buena pelea. ¿Qué es el adverbio? A ver, Jonathan. Parece que sí estás atento, Jonathan. El adverbio, Miss. Quiero que me digan lo que ustedes interpretan. No quiero que me saquen del internet. Porque esos temas ya lo hemos trabajado. Por eso quiero conocer cuánto conocen o cuánto lo han comprendido. Miss, no estoy seguro, pero el que representa sujeto. Representa, no. Algo que afirma, Miss. A ver, cuando nosotros hablamos de adverbios, ¿sí? Hacemos referencia a aquella palabra invariable, que no tiene variación, que no tiene género, no tiene número, ¿cierto? Que se va a modificar o va a complementar ¿a quién? El significado del verbo, de un adjetivo o de otro mismo adverbio.
Ese es el adverbio, ¿ya? Palabra invariable, que tal y como existe, la voy a emplear, ¿sí? Para modificar el significado de quién, de un verbo, de un adjetivo o de otro mismo adverbio. En eso me ayudan los adverbios. ¿Ya, chicos? Que son muy fundamentales en el uso. Por ejemplo, ¿cuáles son? El quizás, el por lo menos, el jamás, aquí, el cierto, porque no voy a variar si quiero hablar de masculino voy a usar el cierto, y si quiero hablar de femenino, usaré cierta, chicos, usaré ello, ¿podré modificarlo? ¿Mm? ¿Podré hacerlo o no, chicos? Jonathan, ¿podré modificar, cambiar, según lo que les acabo de decir? ¿Mm? Sí, ¿Podré hacerlo? sí, Si yo creo. quiero hablar en femenino, ¿podré cambiar la palabra cierto a cierta? ¿Podré No, hacer eso? no. No puedo hacerlo, pues. ¿Ya? Esos son los adverbios, ¿ya? Palabras invariables que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo y de un mismo adverbio, ¿ya? ¿Hasta ahí recordaron, chicos? Yulisa, Edita, Tanner, Jonathan, ¿recordaron lo que hemos trabajado? Por ahí, Miss, un poquito. Ya, hay que repasar. O sea, Un poco, pero un poquito que hay partes, cosas que uno no se acuerda, la verdad. sí, chicos, yo los entiendo, pero parte de ustedes el tener que repasar, ¿ya? O mejor, estar atentos a la clase. Cuando ustedes están atentos, van a poder captar y no van a necesitar quizás repasar también, ¿ya? Muy bien, entonces el día de hoy, dejando de lado la formación o elementos, partes de una oración, vamos a tocar este siguiente tema, que son oraciones eliminadas. ¿Qué querrá decir oraciones eliminadas o a qué nos referiremos? Chicos, Yulisa, Yulisa Peña, ¿me escuchas? A ver, Sí, Miss. ¿qué entiendes o qué comprendes tú por oraciones eliminadas? ¿Qué querrá decir? ¿Mm? Yulisa, si no conoces, me dices no sé, no entiendo, nunca he No escuchado, entiendo, Miss. pero no se queden callados, chicos. Yo interpreto que ustedes, uno, están durmiendo o están haciendo otra actividad, pero menos prestándome atención. No entiendo. ¿Ya? Muy bien, Yulis. A ver,
Y los que se conectan, los hermanos González Villanueva, por favor, levantan la manito para poder participar. Ustedes se conectan los dos de una sola cuenta, así que para que puedan participar, ¿sí? Cualquiera de los dos. A ver, Luz. Presente, Miss. Luz, ¿qué entiendes tú o qué se te viene a la cabecita cuando te digo oraciones eliminadas? ¿De qué crees que se trata? Oraciones eliminadas, Miss. Ujú. ¿De qué crees que se enfoque los ejercicios o de qué crees que trate? Podría ser, porque también, presentan ideas, desvinculadas al tema, Miss. ¿O me equivoco? Ya, va por ahí, te acercas. Cuando nosotros vamos a hablar de oraciones, ¿sí? Eliminadas, van a ser aquellos tipos de ejercicio en los cuales vamos a tener que identificar el tema general del texto o de cada uno de los textos, en la cual va a haber una que no va a tener sentido o no va a guardar coherencia con las demás, ¿ya? En lo cual vamos a tener 3 factores o 3 elementos fundamentales que nosotros debemos de tener en cuenta para el desarrollo de estos ejercicios. ¿Ya? ¿Qué son? La inclusión, la inconexión y la contradicción. ¿Ya? Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué creen que nos referiremos? ¿Mm? A ver, cuando nosotros hablamos de inclusión, es cuando vamos a tener dentro de mis textos, va a haber, tenemos 5 oraciones, 5 oraciones cortas, se podría decir, ¿no? De las cuales va a haber una que no va a tener nada que ver. ¿Qué quiere decir? No es que se va a salir completamente del tema, sino que va a mostrar menos información. ¿Ya? Menos información. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo te estoy hablando sobre los componentes básicos o las vitaminas básicas y te hablo de una vitamina, no sé, en la cual te voy a dar sus características, su desempeño dentro del cuerpo del ser humano, y en otra te hablo de esa misma vitamina, pero sobre quién lo descubrió. Entonces, ahí, por ejemplo, las demás me hablan vitamina, sobre su función, características, y el otro me habla sobre su creador. ¿Tendrá algo que ver? No tiene nada que ver con las demás, entonces es la que yo voy a eliminar. ¿Ya? Ese es el formato. Y contradicción es cuando contradice una idea con otra, ¿no? Por ejemplo, yo digo que quizás en una oración haya en el que diga que el celular o los aparatos el avance de la tecnología es fundamental para el ser humano, ¿sí? Y en otra oración te diga que les hace daño. ¿Qué estoy diciendo? Estoy contradiciendo una idea con otra, ¿ya? En el cual la que voy a eliminar es la que contradice y la inconexión, ¿no? Ahí sí cuando se desvincula totalmente del tema, ¿ya? Por ejemplo, tengo este de acá. Los dinosaurios son reptiles, ¿sí? Totalmente extinguidos. Que vivieron en la era mesozoica. ¿Qué nos está hablando ahí? Nos está hablando sobre los dinosaurios. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Nos sigue dando características de los dinosaurios. Ha sido objeto de creación cinematográfica. Se extinguieron en el periodo Cetácico por causa aún no determinada. ¿Cuál creen que debería ser la oración eliminada ahí?
extinguidos, Miss. ¿Cuál de esas 5 afirmaciones o textos será la eliminada? La 4, Miss. A ver, la 4. Han sido objeto de creación cinematográfica. ¿Por qué? ¿Por qué sería la 4? Y Brad, Jeremy, a ver, manifiéstenme. ¿Por qué sería la 5? Brad, Jeremy. A ver, dime por qué sería la 5. ¿Quién me dijo la 4? Cuando participan, por favor, me manifiestan sus apellidos y nombres completos porque yo cuando comparto pantalla no logro visualizar. A ver, Brad, sí se logra escuchar, Brad, así que puedes activar todo. Sí, sí, Miss. ¿Por qué sería la 5? Brad, Miss, ¿por qué me dices que es la 5? ¿Por qué marcas tú la 5? ¿Por qué lo has hecho? Porque Ujú. no sé, Miss, al azar. ¿Cómo? ¿Lo marcaste por marcar? Miss, yo dijera la A ver, 4. Yulisa, ¿por qué? Porque es un objeto. ¿Cómo? Y estamos hablando de dinosaurios. ¿Ya? ¿Y en la 4 de qué estamos hablando? En la 4 están hablando de objeto y el dinosaurio no es un objeto. Ya. Está muy cerca tu conclusión, pero esa no es la respuesta. La respuesta sí está bien, la que tú me dices, que es la 4, pero el por qué no es esa, sino que marcamos la 4, ¿por qué? Porque en la 1 me muestra característica de la vivencia de los dinosaurios, ¿cierto? ¿Dónde vivió? ¿En qué época? La 2 me sigue mostrando sus características. ¿Dónde vivo? ¿Qué tipos había? En la 3 me muestra característica de su tamaño y en la 5 también. El único que no me muestra su característica es la 4. Cuando me dice han sido objeto de creación cinematográfica, ¿a qué se refiere? A que la historia de los dinosaurios han sido objeto o han sido tema para poder manifestarlo en el cine. ¿Ya? Entonces, pero esa información que me están dando, que si se llevó al cine o no, no tendría nada que ver con las demás, ¿o sí? ¿Tiene algo que ver o no? No, Miss. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Ya está muy bien, pero
siempre hay que analizar el por qué yo marco esa alternativa. Tiene que haber un sentido, porque si no, estaría cometiendo un error. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos eso, ¿no? De oraciones eliminadas, los cuales va a consistir en eliminar una idea que no corresponde a las demás, siguiendo sus tres formas o sus tres tipos de formatos. Luego vamos a hablar del plan de redacción. Aquí es todo lo contrario a lo que son oraciones eliminadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de plan de redacción, vamos a redactar. Me van a dar el mismo formato que yo les he dado, por ejemplo, para oraciones eliminadas, pero ya desordenado. Me van a dar desordenado en el cual yo qué voy a hacer? Ordenar, en el cual tengo que saber exactamente el proceso o las partes de un texto, que es inicio, nudo y desenlace o final. ¿Ya? El plan de redacción, ¿qué es? Es el esquema lógico deductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos, de oraciones, que va a estar propuesto sobre un determinado tema. Por ejemplo, yo te digo las naranjas y te hablo sobre las características de las naranjas, pero te voy a dar de manera desordenada, en la cual tú me vas a tener que ordenar, ¿ya? Para eso debo de conocer la estructura. Toda oración debe tener un título, enunciados y alternativas múltiples. El título se propone, es donde se va a proponer el tema. Los enunciados se van a componer de 4 a 5 oraciones, como la anterior, ¿no? Y sus alternativas son opciones de respuesta. Ahora, ¿qué criterios yo tengo que tener en cuenta para ordenar mi texto o mi oración? Voy a tener que tener en cuenta 7 criterios, ¿ya? El primero, la subjetividad. ¿Qué tan subjetivo, de qué tan subjetivamente me está hablando? Por ejemplo, si me habla sobre una poesía, por eso lo característico de estos ejercicios van a ser en base al título que a mí me estén dando, ¿ya? O de causalidad, de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, que me hablen sobre la consecuencia de un incendio. Entonces yo tengo que saber el proceso que sigue, ¿no? Luego de generalidad, ¿no? De lo general a lo particular o jerarquía, ¿no? Rangos, por ejemplo, que me hablen sobre las etapas de la vida, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? Sobre cómo se inicia, desde un bebé hasta un adolescente. Y esas oraciones van a estar dentro de mis alternativas, pero yo las voy a tener que ordenar de acuerdo a la jerarquía. De temporabilidad, que es ya la época, el tiempo cronológico, la metodología, cómo se está desarrollando, si es científico o académico también. ¿Ya? Entonces yo tengo que identificar el criterio de ordenamiento, qué criterio, en qué criterio se está basando para poder yo ordenar. ¿Sí? Si es de temporalidad, por ejemplo, de lo más antiguo a lo más futuro, dependiendo de qué me está hablando. ¿Sí? ¿Me dejó entender, chicos? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. Por ahí un... Muy bien. Entonces, el plan de redacción es eso, un esquema lógico deductivo en el cual me van a plantear oraciones de manera desordenada, en el cual el tema va a girar en torno al título, ¿ya? En torno al título. Si me dan estructura interna de una naranja, entonces mis oraciones me están hablando sobre la estructura interna de la naranja, en el cual yo tengo que ordenar. Y para ordenar tengo que seguir ciertos criterios para poder hacer un ordenamiento coherente, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategias tenemos para desarrollar este tipo de ejercicios? Primero, debemos de leer el título, ¿ya? Y las alternativas, ¿qué quiere decir cada oración? Debo de yo leerla. ¿Para qué? Para poder contextualizarla. Luego debo de identificar los subtemas, ¿sí? Para determinar el criterio de ordenamiento que yo voy a seguir, si es de jerarquía, si es de temporalidad, si de general, ¿sí? Debo de determinar ello. Luego debo de identificar el inicio y el final.
para poder tener el intermedio. Si yo ya tengo mi inicio o con lo cual considero yo que va a iniciar. Yo te escucho entrecortado. A ver, ¿las demás me escuchan entrecortado también? Confírmenme, por favor. No, Miss, yo lo escucho normal. Muy bien. Entonces sal y vuelve a ingresar para que lo puedas corregir, por favor. ¿Ya? Luego debo de identificar. ¿Por qué es importante identificar el inicio y el final? Porque ya el intermedio lo voy a poder manejar. Pero si yo ya sé cómo inicia y cómo finaliza, va a ser mucho más fácil. Luego debo de determinar la concordancia semántica y la coherencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya haya ordenado, debo de leer para ver si tiene sentido o coherencia al momento de leer, si está correcto, si tiene secuencia lógica, ¿ya? Y seleccionar la opción correcta, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Un pequeño formato. Este es el formato. Tenemos el título que dice Trilce, obra fundamental de César Vallejo. ¿Qué quiere decir? Que esas 5 oraciones que me plantean ahí van a hablar sobre la obra Trilce de César Vallejo. Entonces, ¿qué debo de identificar? ¿De qué? A ver, ¿de qué me está hablando? Características, época de trascendencia o cómo se escribió. ¿Qué nos dice? Antecedentes vanguardistas de Trilce 1822. Entonces, esa, por ejemplo, no puede ser el inicio, porque yo no puedo iniciar de esa forma, sí. Rasgos estilísticos y contenido, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana y análisis del poema 31 de Trilce. Como ustedes se dan cuenta, hay un desorden ahí. Entonces, ¿con cuál iniciaría? Vida y obra de César Vallejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la vida y obras que él haya escrito va a estar Trilce. Luego le sigue antecedentes vanguardistas de Trilce en el año 1822, rasgos estilísticos y contenidos de quién, de la obra Trilce, análisis del poema 31 de Trilce y por último la importancia de Trilce en la poesía peruana. Entonces, ese es el orden, por ejemplo, del cual son los enunciados que yo debo de leer para poder identificar su sentido y coherencia. ¿Bien, chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya podido, que no me hayan podido comprender? No, Miss, hasta el momento ¿Todo todo claro? bien. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, me van a desarrollar estos 4 ejercicios. Para ello van a tener 5 minutos nada más para que lo puedan desarrollar. Tómenle captura y pueden marcarlo en la pantalla de su celular nada más para que puedan entender y comprender y darme su respuesta. Una vez finalizado el tiempo, yo les voy a llamar a usted, a cada uno de ustedes para que me puedan manifestar su respuesta.
Miss, no le logro escuchar. Violeta, les dejé un trabajo para que me puedan desarrollar este ejercicio que les estoy compartiendo. A ver. Recién le estoy escuchando, Miss. No, hace como 20 minutos tratando de ver cómo arreglar el DI, pero no era mío, creo que era parte de usted. No, fue hace 5 minutos, Violeta. Les he dejado este trabajo para que lo puedan desarrollar. A ver, ¿lo culminaron? Quizás fue tu internet, Violeta. Ah, no, entonces estábamos en silencio todos. No escuchan, estoy en el trabajo, Miss. No te preocupes, sí. Luz, ¿lo escuchaste? Digo, ¿lo terminaste? Miss, que lo que pasa, Miss, no lo pude entender por razón que me fui a atender su ropa de mis pequeños que he lavado, Miss. No sé si me podrías volver a explicar, Miss, por favor. Ya. Pero antes de que yo deje este trabajo, consulté y pregunté, chicos. Todos se quedan callados y cuando les voy a preguntar, recién ahí, me comentan y me dicen que no entendieron. No, Miss, es que lo que pasa que su chancho de mi mamá estaba mordiendo la ropa de mi pequeño, el que había lavado, Miss. Y por eso fui corriendo, Miss, a atender la ropa de mi bebé. Ya, no te preocupes. A ver, hemos estado hablando de qué? Del plan de redacción. Les decía que es muy contrario a lo que hemos hablado de oraciones eliminadas, ¿cierto? Oraciones eliminadas, ¿qué son? Que me dan una serie de oraciones en las cuales va a haber una que no guarde sentido y la que yo voy a tener que eliminar, ¿cierto? Ahora, plan de redacción tiene el mismo formato, ¿sí? De ejercicio, pero con la diferencia de que me van a dar un título en lo cual va a haber 5 oraciones en los cuales van a estar desordenadas. Y yo voy a tener que ordenarlas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, todo va a girar en qué? En torno al título. Si en el título, les decía, me dice, beneficios de la naranja, mis oraciones deben estar sobre los beneficios que tiene la naranja, pero van a estar desordenadas. Mis enunciados van a estar desordenados, los cuales yo voy a tener que ordenar. Pero para ello voy a tener que identificar el criterio de ordenamiento. ¿Qué criterio o en qué criterio me baso? ¿Será de jerarquía? ¿Qué quiere decir jerarquía? De un estatus, ¿no? ¿Quién va primero, al final? De temporabilidad, de lo más antiguo a lo más actual, de causalidad, que va a ser consecuencia de algo, quizás de metodología, cómo se desarrolla, ¿sí? En los cuales voy a tener ciertas estrategias de resolución. Primero, debo de yo leer el título. ¿Para qué? Para interpretar de qué más o menos me va a tratar mis enunciados, ¿sí? Luego debo de identificar los subtemas, ¿sí? Dentro de mis enunciados y determinar el criterio. ¿Será de jerarquía? ¿Será de subjetivismo? ¿Será de metodología? Debo de identificarlo, porque en base, si es, por ejemplo, de temporabilidad, entonces voy a ver de qué fecha quizás está dándose. ¿Ya? Y debo identificar el inicio y el final. ¿Para qué? Porque dentro del intermedio van a ser pocas las oraciones que van a tener sentido. Yo debo identificar primero con qué debo de iniciar, el inicio de mi texto, ¿sí? Y finalmente determinar la concordancia, ¿sí? Al momento que yo ya supuestamente he ordenado mis enunciados, yo debo de leerlo, ¿cierto? Una leída rápida para poder identificar si tiene sentido, si tiene coherencia, mi orden al momento de leerlo. Y este es el formato de desarrollo, el ejercicio. ¿Chicos? Muy bien, ahora sí, con el resto. Jonathan. Jonathan sí estuvo atento, creo yo. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, Miss, sí. A ver, el ejercicio número 1 dice las especies en extinción. Ese es mi título. Entonces, ¿de qué crees que nos vaya a hablar mis 4 enunciados? La 2, Miss, especie en vías de extinción. No. Acá no me tienes que eliminar, ¿eh? Recuerden, me tienes que ordenar. ¿Cuál es tu título? Tu título es las especies en extinción. Entonces, ¿de qué quieres que nos va a hablar? Nos va a hablar sobre aquellos quizás animales que están en extinción,
¿cierto? Que están desapareciendo. Entonces, ¿qué hago primero? Me dice, leo el título, identifico mi tema y luego debo de leer mis enunciados. Primer enunciado, programas para evitar la extinción, ¿ya? 2, especies en vías de extinción. 3, los casos más agudos. Y 4, preocupación de la comunidad científica. Entonces tengo esos 4 enunciados. Cuando yo lo he leído, ¿tiene sentido? No, Miss. No tiene sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ordenar. ¿Cuál de esas 4 será con el cual debo de iniciar yo mi oración? Correcto. Bueno, viendo las alternativas, Miss, 2, 1. La E, A ver, me ¿lo dices leo? que inicia con el 2. Correcto. Especies en vías de extinción, programas para evitar la extinción. 3, los casos más agudos. Y 4, la preocupación de la comunidad científica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la preocupación científica se da al final todavía. Bueno, no, debería ser al revés, pero prácticamente, si lo vemos del modo, es que así, prácticamente al último lo hemos visto prácticamente así, ¿no? Pero no, hay que ordenarlo de otra forma, entonces sería Miss. Ya, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Porque mira, tu título te dice las especies en extinción. Por ejemplo, yo cojo la alternativa, la D. Los casos más agudos, me dice que empieza con la 3. Los casos más agudos, 1, programas para evitar la extinción. 4, especies en vías de extinción. Y 2, los casos más agudos, programas para evitar la extinción. Preocupación de la comunidad científica y especies en vía de extinción. ¿Tiene sentido? Tampoco tiene sentido. Entonces, probemos con quizás la C, que empieza también con la 3. Los casos más agudos respecto a las especies de extinción, sí, va a haber programas, o mejor, especies en vías de extinción. ¿Sí? 1, programas para evitar la extinción y, finalmente, la preocupación de la comunidad científica. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido? Tiene más sentido, Miss. Ya, pero ¿qué te parece la alternativa A? Tú me dijiste cuál era tu alternativa, la E, creo, ¿no? Yo dije la E, Miss. A ver, la A, con el que tú me dices, especies en vías de extinción, los casos más agudos, va a haber preocupación por la comunidad científica y el cual van a crear programas para evitar esta extinción. Miss, yo dije la E, para la respuesta dije la E. Ya, entonces, ¿qué te pareció con la A? Guarda más sentido. Tu inicio lo identificaste muy bien, porque se inicia con la 2, ¿sí? Pero finalizas, ¿qué? Con la 1, ¿ya? Con los que que hay una preocupación por la comunidad científica, pero en base a esa preocupación se van a crear programas para evitar esta extinción. ¿Me dejo entender? Correcto, Miss. Muy bien, excelente. A ver, Tanner. Tanner, ¿me escuchas? Bueno, parece que no. Yulisa. Yulisa. Sí, Miss. A ver, la 2, Yulisa. ¿Cuál es tu respuesta? El título es Características del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco. ¿Ya? El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es de transporte de oxígeno. Su espesor es de 1
Miss, casi no sé si dice miegra, o sea, como que se ve la letra entre borrosa. Ya, pero ¿cuál es tu respuesta? El orden que tú me estás dando no está dentro de las alternativas. ¿El glóbulo rojo tiene la forma de un disco? No, a ver, tienes 5 enunciados y tienes 5 alternativas. A, B, C, D, I. ¿Cuál de esas 5 alternativas es tu respuesta? ¿La D? ¿La D? Empezarías Sí. manifestando con la 3. Su espesor es de una micra en el centro y aumenta progresivamente. ¿Esa sería tu respuesta? La E, Miss, disculpe. La E, empiezas con el 2. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. 5. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. Una micra es igual a una milésima de milímetro. 3. Le sigue su espesor es de una micra en el centro y aumenta progresivamente hasta alcanzar en los márgenes el valor 4. El glóbulo rojo del hombre y de todos los demás no tienen núcleo. Y por último, 1. Por tanto, se considera como una célula altamente especializada. Excelente. ¿Ya? Muy bien. La 3 dice, la literatura clásica. Homero, manifestaciones literarias de la época, contexto histórico, social, clasicismo y literatura clásica griega. ¿Cuál debería ir primero? Contexto histórico, social, aquí hay de jerarquía, de temporalidad. Contexto histórico, social del clasicismo. Luego le seguiría las 2 manifestaciones literarias de la época. 1, Homero, y luego le seguiría, primero sería 4, literatura clásica griega, y finalmente el representante de esa literatura clásica griega es Homero, sería 3, 2, 4, 1. ¿Ya? Luego, la cultura inca. Ay, se salió. La cultura inca, chicos. Se salió. No se ve. Sí, se salió, ya. Tengo la cultura inca. El sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad, ubicación geográfica. ¿Con cuál empiezo? Con la B, Miss. La B, a ver, ubicación geográfica, extensión territorial, el sistema numérico y economía y sociedad al finalizar. Excelente. Ese sería el formato de desarrollo de mis ejercicios de este tema. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, Miss. Muy bien. Espero que me hayan podido comprender. Recuerden